Bueno, todo lo bueno tiene un final. Vamos ahora a hacer un resumen, unas pautas claves de lo que hemos visto durante este congreso y algunas dudas que puedan quedar. Vamos a invitar a esos hermanos que apreciamos tanto para que nos acompañen en este checkout. Doctora Torres, por favor, acompáñenos. Doctora Ana Gutiérrez. Doctora Sabana. ¿Están ustedes de acuerdo que invitemos a la doctora Pilar Nos? Pilar Nos. Y ahora los caballeros, el señor de la enfermedad inflamatoria intestinal, por ahí salió un Twitter esta mañana que decía eso, el doctor Fernando Gomollón. El doctor, hermano, amigo, dueño de Pancue, de GTQ, ese hombre lo queremos demasiado, Manuel Barreiro. Y ese extraordinario amigo que nos dio una lección con esa conferencia de ayer que nos dio Mosca, tenemos que cambiar todos, Ignacio Catalán. Vamos a hacer como especie de un cuestionario ahí para aclarar puntos. Juan tiene unas preguntas, yo voy a formular otras, pero antes yo les voy a pedir un permiso para hacer un reconocimiento. Definitivamente, para Panco es un orgullo tener tanta gente valiosa en nuestra organización. Y está con nosotros. Y qué orgullo tenerla. Alguien que sin duda, por su experiencia, por su trabajo, por su amor y pasión a la enfermedad inflamatoria intestinal, se convierte en la maestra de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica, la doctora Alicia Zambueli. Por favor, vamos a ponernos de pie y un fuerte aplauso para Alicia Zambueli. Bueno, yo la verdad que me han sorprendido, agradezco esto. Yo creo que lo que se puede valorar es el esfuerzo, porque llevar adelante algo no hecho en un país latinoamericano es muy complicado. O sea, creo que es el esfuerzo, por ejemplo. Creo que es el primer congreso donde nos manda un trabajo y bueno, pero hay que seguir adelante. Hay que luchar contra los sistemas de salud, contra los estados, contra los 600 prepagos y bueno, hay que seguir adelante. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Obviamente que no me puedo comparar con ellos. Lo tengo claro, pero bueno, tenemos que avanzar. Gracias, Alicia. Bueno, vamos entonces a aclarar dudas con los expertos. Gracias por estar con nosotros. Juan va a hacer unas preguntas, yo voy a tener acá una lista. Vamos a comenzar de alguna forma bastante práctica. Apreciados amigos, anti-TNF, los más viejos, ¿siguen siendo uno de los mejores? Doctor Catalán. ¿En orden? Sí. Así es, eso era lo que queríamos. Infliximab es como el primer amor, nunca lo olvidas. Es decir, es el fármaco que ha marcado... Esa aclaratoria era importante. Que ha marcado mi vida, me ha acompañado durante años y años y años y sigue siendo un fármaco inigualable. Listo. Buena respuesta. El señor de la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí todo el mundo se lleva un título hoy, ¿no? No se puede mejorar a Manu. No, ni a Manu ni a Nacho. El infliximab también fue mi primer amor. Yo creo que hay historias pre
y post-infliximab. La enfermedad inflamatoria intestinal, si algo cambió el rumbo de la enfermedad inflamatoria intestinal, fue y ha sido siempre y sigue siendo el anti-TNF infliximab. Totalmente, un antes y un después. Y pocos, o sea, aprovechando de que es mi amigo y no le importa, me lo cojo, pocos se pueden sentar a la mesa con infliximab. Sí. Yo también Es puedo cierto. decir que sí, que es altamente eficaz y muy importante que con la llegada de los biosimilares se ha quedado accesible, entonces que podemos tratar los pacientes que queramos sin haber el problema del costo. Ok, Juan. Preguntamos con una serie de preguntas técnicas. Listo. Otra pregunta práctica. Azatioprina. ¿Cuándo como monoterapia? Empiezo yo ¿Sí? ahora. ¿Sí? Las damas primero, entonces con terapéutica de combinación, pero preguntado como monoterapia, ¿sí? Como Porque monoterapia. sí. Entonces, bueno, la evidencia. Lo mayor estudio que tenemos de UK, que ha enseñado que proctitis ulcerativa y enfermedad de Crohn de colon puede ser donde tiene un papel con más eficacia, más durabilidad. Colitis ulcerosa corticodependiente. No more. Lo mismo. Lo mismo y quizá Crohn de colon también, corticodependiente sobre todo. Bueno, si no se puede mejorar a Manu, es muchísimo más difícil mejorar a las 4 damas que tengo a la izquierda. Solo quería recordar que la azatioprina y el infliximab son dos fármacos. Bueno, la azatioprina es un prototipo de un grupo de fármacos que se desarrollaron, la azatioprina para tratar la leucemia y el infliximab para tratar la sepsis. Y mira dónde han acabado. Entonces, son los dos un reflejo de lo ignorantes que somos todavía. Pues yo hace 3 o 4 años que no pongo una azatioprina en monoterapia, en mi práctica clínica, 3, 4 años. A ver, el mejor futbolista de España es Iniesta y está muy mayor y ya no juega en la selección. Ahora tenemos otros jugadores más jóvenes, más potentes, peores que él en su momento. Sí, pero yo ahora mismo, estoy totalmente en contra de utilizar en monoterapia la azatioprina con todo lo que tenemos, en ninguna indicación. Puntos válidos, pero el doctor Catalán dijo algo diferente esta mañana. Sí, yo saco a Iniesta a jugar todavía. Iniesta todavía tiene algo que decir, sí. Yo creo que si se inicia en gente con, por ejemplo, sobre todo colitis moderada y empezarla pronto y con corticoides, me sigue pareciendo una buena opción y tenemos experiencia de muchos pacientes estables que en monoterapia y no solo de los que teníamos, sino que hay múltiple evidencia de series muy largas de gente y sabemos que cuando retiramos la azatioprina la gente brota. Entonces, que no lo va a tolerar un tercio de pacientes, sí, pero el que lo tolera muy bien y sigue y yo creo que es una opción barata y costo efectiva todavía. Perfecto. Vamos entonces con la tercera pregunta. Metotrexate, ¿tienen pacientes con él? Metotrexate y tanto. Si yo por alusiones. En orden, por favor, doctora. Muy poco porque en Portugal los pacientes lo tienen que pagar, entonces si no les gusta mucho, entonces los pacientes que lo hacen por el reumatólogo sí, pero nosotros empezarlo en monoterapia no, en algunos pacientes en terapéutica de combinación, pero muy pocos. Sí que tengo un porcentaje de pacientes en la consulta y son los que se les indica desde reumatología, igual. Yo tengo pacientes con indicación de digestivo, de inflamatoria, pero normalmente van en combinación. Es un fármaco del que no nos olvidamos, sobre todo de la escuela clásica, la gente que ha aprendido en la escuela clásica y nuestro gran maestro Miguel Ángel Gasol, muy fan del metotrexate y si el paciente lo tolera, buen punto, porque ese es el gran problema que tiene, buen perfil de seguridad, pero poca tolerancia por el paciente. Yo también tengo algún paciente con metotrexate y del perfil que ha comentado Yamile y Ana, y añadir que utilizo bastante la vía oral, casi en exclusiva, porque sé que un 60% hago la comparativa con la subcutánea y es mucho más cómodo. Nada más que decir otra vez. Pues yo voy a contar donde lo utilizo yo mucho. Yo lo estoy utilizando muchísimo en combinación, pero con Bedo y con Ustekinumab. ¿Por qué? Porque son pacientes que la parte articular, son fármacos que cubren peor la parte articular y cada vez tengo más combinación de vedolizumab con metotrexate, porque ahí en teoría la azatioprina no tiene un efecto
tan potencial como puede tener con los anti-TNF. Entonces yo utilizo muchísimo esa combinación. Ok. Yo tengo pocos pacientes y sobre todo en combinación, y yo lo uso, por ejemplo, en chicos jóvenes, varones, perianal, que son estimar negativos, por ejemplo, que no te apetece empezar con azatioprina, los tengo con metotrexate e infliximab durante 1 año, 2 años y luego ya vemos y lo utilizamos subcutáneo. 25 Perfecto. miligramos de inducción y 15 de Gracias. mantenimiento. No ponga el micrófono, que sigue usted, por favor. Bueno, nosotros lo hemos utilizado muy poco, el metotrexate. Sí tenemos muchísima experiencia con tiopurinas. La dimos en un momento bastante masivamente para no operar a los pacientes con colitis ulcerosa y realmente con las tiopurinas fueron muy bien, pero a mí el metotrexate debe ser que las primeras veces que lo probás tenés efectos adversos y bueno, uno no sigue. Pero bueno, reconozco que es una muy buena droga usada por los reumatólogos. Claro que la enfermedad inflamatoria se usa otra vía. Ayer hicimos un consenso, presentamos un consenso de biosimilares. Es un punto controversial y queremos el consenso de los expertos. Biosimilares eficaces, seguros y menor costo. Doctor Catalán. Sí, bueno, Noruega ha sido pionero en el uso de biosimilares y nosotros, de hecho, tenemos por obligación, hay un concurso nacional en el que todos los biosimilares presentan su precio ciego y se elige y tenemos una lista de elegir y es obligatorio, primera opción desde hace ya muchos años, tanto de adalimumab como de infliximab. Yo confianza ciega en los biosimilares. Creo que los ponemos con total normalidad, switch. Yo creo que, vamos, yo por lo menos no tengo ninguna desconfianza hacia ellos. Vamos a ver, si se trata de Europa, no hay problema con los biosimilares. Si se trata de Japón, tampoco, no solo hay ningún problema, sino que deberíamos usar los biosimilares. Si se trata de un sitio donde la agencia reguladora es competente, biosimilares. Si se trata de un sitio donde la agencia reguladora no es competente, que existen también en el mundo, véase lo que ocurrió en Malasia con algunos biosimilares, en ese caso hay que tener la precaución de asegurarse de que utilizas un biosimilar con la garantía de una empresa fiable. Importante. Sí, bueno, pero nada que decir a la EMA y a la FDA, biosimilares, sí. Además, pone en evidencia el cambio de paradigma que hemos tenido que sufrir muchos organismos que al principio dábamos recomendaciones contra el cambio, contra los biosimilares o de mucha precaución con el uso del biosimilar. Con la llegada del primer biosimilar aprendimos que eran exactamente iguales de seguros, que era la misma molécula más o menos su utilización y eso ha abierto las puertas ya no solamente para el infliximab, adalimumab, ustekinumab y todos los que vengan ahora. Sí, por aportar algo más, creo que estamos en un paso más hacia adelante, que es el multiswitch, que hemos vivido muchos de los que estamos aquí por las circunstancias, ¿no? Cuando se han aprobado, por ejemplo, en España, en ciertas comunidades autónomas, como la de Pilar y la mía, se obligó o se determinó que por compra había un biosimilar de adalimumab que era el que había que utilizar. Y fue tal el switch, fue completo, masivo, la utilización en primera línea también, y fue tanta la carga que tuvo la empresa que quedó desabastecida. Entonces tuvimos que hacer un switch a un segundo biosimilar en pacientes que venían ya venían del original. Por lo tanto, recibieron 3 fármacos. Tenemos experiencia en multiswitch, por aportar un poco más. Sí, no tengo nada a añadir. También tenemos tenido el mismo, que por quebra de fornecimiento, porque los pacientes viajan y hay distintos biosimilares en distintas instituciones, hacen multiswitch y no ha pasado nada en términos de eficacia, inmunogenicidad o seguridad. Entonces que sí, hay muchos datos en la Unión Europea enseñando que la llegada de biosimilares ha aumentado mucho la penetración de los biológicos en el mercado, o sea que los pacientes tienen más acceso y eso es lo más importante. Ok, gracias. Ya vamos terminando. Puedo decir 2 cosas con esto que Adelante. quiero matizar. Una, que yo que soy tremendamente crítico con las agencias reguladoras, quiero decir que la labor de la EMA en el caso de los biosimilares ha sido impecable, espectacular, ejemplar, y en este caso los copiones son los de la FDA. Directamente. Y en segundo lugar, decir que
Los biosimilares facilitan el acceso de muchos pacientes a los fármacos y hacen que se utilicen más biológicos y aunque las autoridades al principio piensen que disminuyen los costos o los gastos, es al contrario, aumentan los costos. Porque el costo individual disminuye, pero al generalizarse el uso de los biosimilares correspondientes, se utilizan los biológicos en su conjunto más, antes y con más indicaciones. Entonces, al final, el objetivo global que parecía reducir el gasto en biosimilares, en biológicos, no se consigue, sino que al revés, pero beneficia a los pacientes. Un comentario muy breve, por solo anecdótico. O sea, en Noruega ahora mismo es más barato un año de tratamiento con adalimumab biosimilar que con mesalazina. Que con mesalazina. Ok, ahora con el permiso de ustedes voy a pedirle a este grupo de amigos un favor. Se los pide el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Fuimos hace 3 semanas a la farmacia de alto costo y le dijimos, en vista de la situación que ustedes conocen, queremos que nos traigan a Venezuela moléculas pequeñas. Y la presidenta del Seguro Social y de la farmacia de alto costo nos dijo, díganos por favor uno. ¿Qué le respondemos? No, una molécula pequeña. Una molécula pequeña. ¿Cuál? Respiren profundo, cuenten hasta 10. UPA dacitinib, porque da para Crohn y para colitis ulcerativa. ¿UPA para todos? Bueno, lo dijeron Está ellos. indicado en las dos indicaciones. Vamos terminando. Muchísimas gracias. ¿Qué porcentaje de pacientes envían ustedes a psicoterapia de apoyo? Psicoterapia, al psicólogo. ¿Qué porcentaje de sus pacientes envían o manejan conjuntamente dentro de ese equipo interdisciplinario, cuidado con decir multidisciplinario de ahora en adelante, interdisciplinario, al psicólogo? Bueno, entonces los pacientes que lo piden, porque hay pacientes que lo piden y intentamos hacer como un screening de ansiedad y depresión y entonces de ahí le enviamos al psiquiatra porque no tenemos un psicólogo. Pero es un psiquiatra que hace la ligación con el psicólogo o lo que sea necesario. Pero me gustaría tener mucho más acceso ahí de lo que tengo. Ok. Es que hay pocas unidades que tienen el psicólogo insertado. Nosotros sí que tenemos la suerte de estar en esta circunstancia y lo tenemos mucho más fácil. La psicóloga también forma parte de otros grupos de patologías crónicas que hay en el hospital. Entonces, no utilizamos, la verdad, formalmente escalas para valorar ese riesgo, ¿no? La de ansiedad y depresión hospitalaria es muy fácil y se podría hacer para cribar. ¿Es porque lo pida el paciente o porque detectemos por momentos concretos de su vida que lo necesita? A veces lo hacemos en el inicio, sobre todo en pacientes muy jóvenes y a veces pues sirve para un manejo conjunto también con la familia. Pero bueno, nuestra situación en ese sentido es un poco privilegiada porque está dentro de la unidad. Nosotros somos de los centros que no tenemos esta suerte y probablemente creo que esta es una de las materias pendientes que tenemos de poder primero diagnosticar. Muchas veces con el tiempo y el contacto que tienes con el paciente, conoces su entorno, su vida y sabes que algo no está bien, pero no tenemos tiempo, por lo menos la sensibilidad para pasar alguna escala de manera regular. Esto es una de las cosas que yo me aculpa. Y después, una cosa que es buena y es esperanzadora y es que, dado que nosotros no podemos dar ese servicio, el grupo de pacientes en España, ACU, sí que da este recurso para los pacientes que lo necesitan, porque no solamente al que derivamos es al muy patológico, psiquiátricamente hablando, porque no tenemos más recursos, pero ellos se encargan de todo ese otro acompañamiento. Bueno, por no repetirme, porque ya tampoco tenemos psicólogo propio en la unidad, y yo creo que muchos de nosotros hacemos de psicólogos. Tal cual. Sí, no nos queda otra. Hacemos de psicólogos aficionados y la mejor psicóloga en nuestra unidad es la enfermera. Poco que añadir, yo tuve psicóloga pagada por fondos de investigación, no evidentemente por el Estado, y la echo mucho de menos porque la enfermera lo intenta sustituir, pero ella pues detectaba un 40% de pacientes con algún tipo de subsidiario. A día de hoy, que no la tengo, reconozco que remito mucho menos de lo que debería,
porque antes la tenía en la puerta de enfrente y ahora lo tengo que enviar con un papel a la de arriba que va a oncología, a muchas patologías, muchas veces lo hago mucho menos de lo que debería, mea culpa. Sí, nosotros, como comenté, ninguna unidad en Noruega tiene psicólogo y es una cosa que estamos trabajando en el grupo noruego para implementar. Incluso estamos viendo la opción de hacerlo virtual y hacer una teleconsulta con psicología, con un programa corto, piloto, y vamos a ver qué tal nos sale, pero desde luego deberíamos usarlo más. Y creo que es importante lo que tú dices, hacer el screening y hacerlo proactivo, identificar a los pacientes, no esperar a que nos lo digan, sino que igual tendríamos que hacerlo al diagnóstico y hacer un seguimiento, ser activos y proactivos en buscarlo. Creo que yo por lo menos no lo hago bien. Orientar, claro. Por esta primera parte de respuestas vamos a darle a nuestros grandes amigos un gran aplauso. En realidad lo mío va a ser mucho más cortito. Y creo que estamos en un momento de gran cambio. Estamos en un momento, tengo la sensación, en función de todos los avances tecnológicos, de que estamos en un punto de inflexión. Y justamente el cariz de lo técnico versus las habilidades blandas de las cuales hicimos hincapié en este congreso. Yo les quería preguntar al que quiera contestar, ¿cómo creen que nos tenemos que ir aproximando? ¿Cuáles son los cambios que se van a venir en nuestra actividad cotidiana y cómo nos vamos a preparar? Porque creo que desde nuestras sociedades y desde nuestros grupos tenemos que empezar a pensar en eso. Es una pregunta muy abierta y yo la verdad que tengo más preocupación que ideas con esto. Así que no sé, los dejo abiertos. ¿Quién quiere hablar algo de esto? Ana. Recoge el guante, porque sí, no es una pregunta muy habitual. Bueno, así puedo contar las dos cosas que quiero contar a la vez. No es broma. No, yo haría hincapié en dos puntos que yo creo que ya son realidad. Uno es la ecografía intestinal, porque ni mucho menos todo el mundo la tiene y es una herramienta súper práctica, barata, que permite repetir, que puedes hacer point of care en la consulta pero hay que entrenar, hay que hacer la curva de aprendizaje. Esto no dio tiempo a preguntártelo ayer, ¿no? Pero yo he oído, está sobre 200 exploraciones y luego hay que tener el aparato, una serie de cosas y demás, pero yo creo que es algo para lo que, como tú preguntabas, los grupos que podemos hacer, pues cosas como lo que vosotros hicisteis, que antes del Congreso hubo una sesión específica. Creo que hay que promover esto. Y el punto número 2, que a mí ahora, por ejemplo, ¿no? Por pensar en dos cosas para hablar que a mí me preocupa, y yo os contaba de las certificaciones de calidad de las unidades, es que a medida que vamos intentando integrar, por ejemplo, la voz del paciente a través de los Patient Reported Outcomes, nos vemos en la dificultad de cómo meter eso en la historia clínica. Y es un problema, porque todavía todas estas tecnologías de cómo incluir en la historia clínica sin un exceso de trabajo algunas de las informaciones, pues están ahí, son un problema, por poner dos aspectos. Yo creo que una cosa que me parece filosóficamente preocupante, o a mí me preocupa, es el desembarco de la inteligencia artificial. No solamente estoy hablando de la inteligencia artificial en la endoscopia, que creo que nos ayuda mucho, sino como docente que también soy, la inteligencia artificial en la docencia, el contacto con los estudiantes con la inteligencia artificial en la mitad, cómo puede afectar el hecho de que haya una máquina que cuando aprenda a hacer tu trabajo pueda hacerlo mejor que tú. Yo creo que es importante volver a recordar cuál es nuestro superpoder como seres humanos, eso que no nos puede quitar las máquinas, y impulsar en la formación a los que después serán médicos y recordar que tenemos un compromiso como seres humanos. No sé, es una de las cosas que a mí me preocupa, porque eso ya no es el futuro, esto es ahora, el presente. Y escuchar a los jóvenes. Yo tengo 2 hijos de 26 y 31 años que a veces los veo unos auténticos marcianos, pero pienso, bueno, ver los valores han cambiado,
hay una cosa que es la empatía que no cambiará nunca y probablemente esa es la que debamos enseñar y que mantengan, pero nuestros pacientes, nuestros compañeros más jóvenes, colegas, nuestros futuros, entre comillas, herederos, van a ser muy diferentes a nosotros y creo que lo tenemos que asumir. Predecir el futuro es el camino más seguro a equivocarte y no creo que podamos ser capaces de predecirlo. No estoy tan de acuerdo con lo de la empatía. Siempre pensamos que nosotros vamos a ser más empáticos, pero lo cierto es que hay modelos lingüísticos de inteligencia artificial que convencen mejor a las personas que nosotros mismos. Es decir, sí. Hay un estudio muy reciente, por ejemplo, que a todos estos negacionistas del cambio climático y tontos por el estilo, pues hay les intentas convencer personalmente, es imposible, les pones a dialogar con un chat GPT avanzado y al tercer o cuarto diálogo entran porque con la máquina parece que no se sienten tan agredidos como con otra persona y terminan por entrar. Entonces, no sé exactamente a dónde nos puede llevar, pero sí que estoy de acuerdo con Yamile en que nosotros somos todos seres humanos y quizás algunas de las cosas que hacemos, las máquinas igual no lo hacen como nosotros, como tocarnos, tocar al paciente, como sentir realmente, no solo la empatía, sino sentir realmente lo que siente un paciente. Hay muchas cosas que cambiará el mundo, hay que escuchar a los jóvenes, ver, además no queda más remedio porque lo van a tener que hacer ellos todo también. Es decir, ¿cómo cambiará? Bueno, busquemos la parte buena de nuestra, ¿no? Y yo creo que gran parte de la parte buena está en una reunión como esta. El otro día lo dijo Juan y creo que Guillermo también, que no tiene nada que ver una reunión por Zoom y ha tenido que pasar que nos reuniéramos siempre por Zoom para que nos demos cuenta de lo importantes que son las reuniones personales. Entonces, también ahí pensábamos que se iban a acabar, los congresos se iban a acabar, las reuniones iban a desaparecer, iban a morir y no se han muerto. Cuando apareció el libro electrónico pensábamos que iba a morir el libro en papel y no se ha muerto. Entonces, hacer predicciones de futuro es muy complicado, pero nosotros lo que tenemos que poner es lo que hemos puesto siempre. Yo creo que los que estamos aquí, porque si estás aquí un sábado, seguro que no te falta es poner ilusión en todo lo que hacemos. Está ilusión y pasión y seguro que no se puede tocar bien a Bach sin pasión. Hace falta pasión. Una máquina puede tocar a Bach, pero una máquina no puede tocar a Bach como Murray Perella, por ejemplo. Sí, yo quería hacer un comentario un poquito más, no tan práctico como la de ecografía, un poquito más esotérico también. Es la primera vez que estoy en Panco y me fascina aprender la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal en América Latina. Entonces creo que se puede ver que está aumentando. Entonces aquí en América Latina hay una ventana de oportunidad para intentar perceber las causas, lo que está determinando el aumento creciente de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque esa ventana ya se fue en Europa, Estados Unidos. Entonces yo creo que ustedes porque puedo ver que todos son muy amigos, colaborativos, y eso es fundamental. Entonces creo que ustedes tienen que intentar implementar estudios que intenten un poquito ir más allá de lo registro epidemiológico, importantísimo, etcétera, pero intentar ser un poquito más ambiciosos, intentar, no sé, crear un biobanco en América Latina, los familiares o comparar las zonas rurales con las zonas urbanas, lo que sea. Hay muchas ideas y siempre hay financiamiento para ideas buenas y la gente que quiere ayudar a intentar entenderlo. Entonces creo que podrían también tener un poquito más esa ambición de contribuir, porque está aquí las respuestas para las causas, porque enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad ambiental, yo estoy convencida. Puede haber una predisposición genética, pero está en el ambiente. Entonces aquí hay la ventana de oportunidad para lo descubrir. Yo iba a comentar algo parecido a lo que comenta Joana. Yo creo que, lo digo siempre, es decir, estáis viviendo lo que vivimos nosotros hace 10, 15 años, ese tsunami, es decir, porque cada vez hay más casos, es decir, lo vais a encontrar, las cifras dentro de 2 años van a ser espectaculares porque se ve, hablo con cada uno de vosotros, es decir, y a nosotros el tsunami nos arrastró muchas veces y tuvimos que hacer. Entonces,
estar preparados para eso es muy difícil, pues las unidades, la multidisciplinaridad, todo eso es fundamental, porque yo en mi centro he pasado de tener una base con 600 pacientes a tener 3.000 en 12 años, es decir, he pasado de tener un día o dos de consulta inflamatoria a tener 7 días de consulta inflamatoria. Entonces, eso hay que estar preparado, porque si no, va siempre a remolque. Entonces, yo creo que es saber la amenaza fantasma, que va a venir algo. Esto ya sin... Es decir, esta carrera ya está pues, decirla, porque ya estáis corriendo y si no os va a adelantar el número de pacientes. No, yo quería decir que, bueno, a mí me apasiona todo eso. Llegamos a un registro de 4.000 pacientes, incluso hice un programa de informática con programadores que hace cálculos y llené, la verdad que antes, durante muchos años, llené freezers enteros de muestras de suero, hice aislar ADN, pero digamos, pude hacer trabajos, pero no trabajos importantes porque no había quien los subvencionara. Y por otro lado, le faltaba siempre algo, el becario, el técnico. Entonces hice muchísimos trabajos, pero no pude hacer un enorme trabajo de epidemiología junto con serología, como yo hubiera querido. Entonces hice trabajos retrospectivos clínicos. Porque bueno, eso lo puedo hacer fácil y todavía tengo los freezers llenos de muestras de hace más o menos 20, 30 años y bueno, estuvieron durmiendo, los tenía todas clasificadas, pero después llega un momento en que no podés pagar a la persona que te lo hace. Apreciados amigos, termina nuestro Congreso Quinto PANCO y terceras jornadas GADECO. Llega el momento del agradecimiento a Dios por permitirnos estar juntos haciendo lo que nos gusta hacer, por el bien de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. A este grupo extraordinario de conferencistas nacionales e internacionales, de los cuales nos sentimos realmente orgullosos, un aplauso para ellos. A la empresa farmacéutica por apoyarnos en este necesario y gran trabajo. A nuestras familias por permitirnos ese espacio para que hagamos, como ellos dicen, lo que ustedes quieren hacer, lo que nos gusta hacer. A ustedes, todos, por su presencia, nos vemos en el próximo Congreso PANCO. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, por supuesto que yo también en nombre de GADECO y como presidente del Congreso estoy feliz, estoy agradecidísimo. Estos lazos que se crean en vivo creo que tienen consecuencias enormes en nosotros y por suerte estoy recontraconvencido que también lo tienen en nuestros pacientes y las familias de nuestros pacientes. Así que estoy más que agradecido. Y ahora hacemos la rifa.